Boreal Televisión presenta. En Cuba a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso e inagotable país, República Dominicana, a través de sus frecuencias, igual también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Abrazos a todos con el mejor y el mayor deseo de que esta semana sea productiva con la gracia y la bendición de Dios. Señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Feliz inicio de semana laboral. La verdad, muy contento de esta semana. Espero que sea tan fructífera como la pasada. ¿Le fue bien la semana pasada a usted? Sí. Sí. Me pusieron sí, bien. Sí, cayó día de la señora del manejo también. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, sin lugar a dudas, que la noticia del día, probablemente la noticia de esta semana, lo constituye o la constituye la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, realizada en el día de ayer, y que concluyó con una victoria contundente del licenciado Abel Martínez, actual alcalde del municipio de Santiago, y candidato, bueno, precandidato todavía, tendríamos que decir, porque su candidatura será oficial a partir del momento en que se realice el proceso que establece la ley, en el periodo que establece también la ley, y que ya tendría ya más que una ratificación, sería llenar lo que son los pasos legales. Los requisitos legales. Los requisitos legales. Exacto. Esto, el panorama es digno de análisis. Hemos invitado para el día de hoy, en la calidad de analista político, de larga data y conocedor también del Partido de la Liberación Dominicana, en el cual militó durante prácticamente toda su vida. Y nos referimos al licenciado Ángel Julián Cerulle. Don Julián, a quien agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros en este programa de este lunes. Julián, buenas noches y bienvenido a NQ. Un placer saludarte. El placer es nuestro, a ti, a Benito. Estoy a la mejor disposición y un saludo a todos los televidentes y a quienes siguen tu canal. Saludos, don Julián, de mi parte. Gracias. Julián, se ha hablado casi todo el día sobre los resultados de este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y los resultados, algunos sorprendidos sobre todo por la participación de Margarita Cedeño en esta contienda, con apenas un 16% de los votos. Yo tengo mi posición y mi teoría sobre ese particular. La victoria de Abel de una manera contundente. El segundo lugar de Francisco Domínguez Brito, que también resultó ser para algunos una sorpresa cuando se le ubicaba a Francisco en una tercera posición lejana. Y resultó que la tercera posición lejana le correspondió a Margarita Cedeño. ¿Cuál es la lectura que tú le das a este proceso del PLD? Fíjate, en los partidos políticos de masa y con naturaleza
y vocación electoral, no basta que un candidato sea un gran intelectual, sea una persona potable, sea buen mozo, sea atractivo o no. Se requiere por encima de todo tener una estructura política. En los países de Latinoamérica y máxime de Centroamérica y el Caribe. Porque hay una cultura clientelista. Y si tú no tienes esa estructura, por más alto que tú aparezcas en las encuestas, entonces tú no vas a tener quienes lleven las personas o la motiven a votar. Máxime en una situación totalmente no natural, por no decir anormal, de este proceso, que estábamos hablando de mesas electorales que no iban a corresponder en la mayoría de los casos en la mesa donde cada quien puede votar en un proceso normal, sino que hay cambios de lugar geopolítico y por tanto de personas que no tienen la posibilidad de cómo llegar porque no van a disponer de 100 pesos de transporte en un tiempo como este, máxime cuando la masa es pobre. Esa es una característica esencial. Parece, no es de olvidar que empezando el gobierno de Luis Abinader, ya se lanzó a la búsqueda de la presidencia. En los momentos más álgidos contra el PLD, de la corrupción, ese bloqueo, esa forma de cercarlo, no tuvo temor, se lanzó y fue formando estructura. Cuando doña Margarita quiso llegar a buscar en las bases para formar esas estructuras, ya le era tarde, porque una gran mayoría se había comprometido con Abel. Observa que casi el 80% de los diputados estaban con Abel. La gran mayoría de los alcaldes y regidores del PLD a nivel nacional estaban con Abel. La mayoría de los cuadros de la base del partido estaban con Abel. Y esa estructura se convirtió de una forma tan mecánica en un poder que arropó a los demás precandidatos. Entonces aquí prosperó la experiencia de un Abel que fue diputado por 3 ocasiones y de un Abel que por 2 ocasiones ya ha sido postulado a la alcaldía de Santiago. Tiene una experiencia de cómo se maneja un proceso electoral y cómo se ponen las masas orgánicas a girar a su alrededor. Ahí estuvo la respuesta y el secreto de todo. Julián, pero eso no se reflejaba en las encuestas hasta el día de ayer, cuando se tenía a Margarita como la que llevaba el punta a punta con Abel Martínez. O sea, y de buenas a primera viene un Francisco Domínguez Brito y se cuela al segundo lugar con 4 puntos porcentuales, quizás un poco más a la hora de dar el conteo final. El partido no autorizó encuestas. Esas encuestadoras no fueron autorizadas por el partido, ni la encuesta boca de urna tampoco. Ahí hubo distorsiones extra partido. Eso no fue correcto por quien lo amamantara. Francisco se lanzó tiempo después de Abel. No obstante que Francisco venía orquestando porque tiene también una tradición. Pero perdió tiempo. Aquí es quien forma estructura. No es ni el discurso muchas veces para buscar una candidatura. Y si no hay un partido que está a tu lado, que te dé soporte, tú no avanzas en un proceso interno ni externo. Ahí no hay que buscar más nada. Es ahí donde radicó. Te lo digo, tengo un hijo, mi hijo mayor es miembro del comité central del PLD. Le asignaron, por ejemplo, Baitoa en el grupo la gente de Leonel, de Abel. Entonces ahí
yo observaba que mi hijo iba todos los días y hasta 2 veces a Baitoa. Tuvo tacto y muchos aspectos que lo puso en práctica y le salió bien. Es decir, que en esto no hay que darle mucha vuelta. Si yo te pusiera un ejemplo, pero no te lo quiero decir porque es personal y no quiero traer aquí cosas del pasado porque no me gusta. No, las encuestas, fíjate en el caso de Brasil, Bolsonaro estaba ¿cuántos puntos por debajo de Lula? Y a última hora, ¿cómo resultó? Porque Bolsonaro se ignoraba, pero forjó su maquinaria de votación, máxime en los pueblos pobres como la parte amazónica del Brasil. Es ahí que está todo. Julián, no habrá recibido Margarita, a quien se le sindicaba como la favorita de Danilo Medina, De Danilo. y que era la que estaba promoviendo la estructura de Danilo, y se veía como la que estaba candidata. la candidata de lo que es el danilismo. Y la que parecía la segura ganadora. ¿No habrá existido en este proceso un voto de censura, de reclamo al expresidente Danilo Medina? Tengo conocimiento que dentro del PLD había una tendencia a rebelarse contra Danilo por los resultados que tuvo la pasada convención de octubre del año 2019, la imposición de un candidato como Gonzalo Castillo, y estaban esa tendencia, estaban esperando. ¿No se le habrá pegado eso a Margarita Cedeño de Recoveco, como decimos aquí en el Cibao, y se le habrá cobrado al presidente Danilo Medina, que una tendencia dentro del PLD también lo culpa de que el PLD saliera del poder en el año 2020 solo por impedir que Leonel Fernández fuera el candidato? Fíjate, yo no soy miembro del PLD. Hace un tiempo que Estoy acudiendo a ti como analista. Hace tiempo que renuncié. Pero todo eso que se ha dicho es mentira. Una mentira perversa y una mentira orientada a hacer daño. Yo te puedo dar testimonio que Danilo y yo hablamos por 2 ocasiones durante el proceso. Y en todo momento, Danilo me aseveró, seré el gran mediador, Julián. Quiero partido por muchos años. Y los que integran los quienes forman las precandidaturas son personas que no pasan de los 50 años, tal vez con una rara excepción, no sé, Margarita. Es una generación nueva y hay que protegerla y salvarla de todo vicio. El partido tiene en estos momentos que buscar una respuesta que te cierre la boca a los enemigos del partido. Danilo no tuvo candidato. Danilo no tuvo preferencia. Eso me consta a mí. Por esa razón, anoche, Abel, con mucha satisfacción, dio las gracias. Y ojalá que Abel no se deje envenenar por ninguno de esos comentarios. Porque ahora es cuando él necesita su partido. Ahora es cuando él necesita la presencia de Danilo. Ahora es cuando él necesita todo el conglomerado de un partido que lo han atacado misericordiamente, y de un partido que ha dado una lección. Yo fui a votar. Yo ejercí el derecho a votar en esa consulta. Y mi tranquilidad me recordó los viejos tiempos de Don Juan.
vi respeto, vi una seguridad en cada mesa, vi una seguridad en todo el contorno de la escuela donde fui a votar. Observé los jóvenes con su identificación para salvaguardar la paz, la tranquilidad y el libre albedrío en ese proceso. Es un momento donde el PLD debe sentirse orgulloso y saber que ahí está el pueblo y no deben temer. Buscarlo, hablarle y abrazarle. Y unirse ahora alrededor de este joven. No soy quien para juzgarlo, ni bien ni mal. Ha ganado a buena lid. Y eso hay que respetarlo. Bueno, está invicto, Abel. ¿Eh? Abel está invicto en todos los procesos hasta ahora. 5-5. Está bateando para 1000 de 5-5. Entonces, ¿por qué hay que verlo? Ha sido un calculador, ha sido un batallador, no ha predicado ideas ni idealismo, vamos a decir, pero ha conocido cómo llegar a su pueblo. Eso hay que entonces aprenderlo y estudiarlo. Julián, finalmente, de mi parte. Yo tengo una cuestión. Pero me he estado explicando, por Sí, favor. sí, entendemos. Benito tiene Ahora una que pregunta. la gente de Margarita pensaran que con vendiendo esa mercancía le iba a resultar. No, esto no fue una contienda para enjuiciar a Danilo. Danilo fue quien provocó todas las juramentaciones, los grandes actos, con un Charlie Mariotti tirado a la calle, un gran secretario general, con un discurso extraordinario. Danilo fue el gran motivador de este evento, pero no a favor de nadie en particular. Benito tiene una pregunta, Julián. Julián, yo quisiera saber cuál es su punto de vista con respecto al hecho de que se esperaba una gran votación. El doctor Guillermo Moreno dice que fue una votación pírrica porque fue menos de 500,000 de personas que asistieron a las votaciones. ¿Qué mensaje le da esto? Y el trabajo, entiendo que van a tener que realizar los PLDistas para poder recuperar los supuestos 2 millones de personas que tenían en su grupo. Pero yo no soy quien para responderle a él. Lo único que te puedo decir que en México se llamó a un referendo. El Tribunal Superior Electoral redujo los centros de votación y los pusieron distanciados uno de otro. Y lo que se esperaba que iba a ser algo desbordante porque era a favor de AMLO, resultó que fue una votación que no llegó ni a 10 millones, donde hay todos los millones de votantes. Aquí fue una consulta distante todavía del certamen electoral. Aquí no se presentó el mismo caso de cuando fueron Gonzalo Castillo y Leonel, que atrajo la atención de todo un pueblo, no obstante la pandemia, pero estábamos ya cerca, se iba a elegir el candidato final de ese partido. Aquí no, aquí estamos distantes. Cuando tú haces las elecciones, por ejemplo, a medio tiempo de los senadores, diputados y alcaldes, ¿a cuánto asciende el porcentaje? Se reduce considerablemente. Y un partido donde también viene siendo golpeado, viene siendo atacado, viene siendo acusado, y es capaz de celebrar ese certamen por encima de X votación, ya es un triunfo para ellos. Sí, pero yo creo, Julián, que los que han estado calificando de pobre la votación, yo creo que están, y lo digo responsablemente, o con intereses políticos de minimizar la participación, porque miren, un proceso interno de un partido que no está en los medios de comunicación tradicionales, que se maneja nada más a través del contacto directo con los miembros, las redes sociales y eso, y lograr una participación cercana a 500,000 de personas. Óigame, la mayoría de las convenciones de los partidos políticos no participan más de 350 o 400,000 personas. Atahualpa, esto yo fue creo un ejemplo que ellos han dado, Atahualpa. Se apostó a que se mataran.
Se apostó a que se vendiera la mercancía de que Danilo apoyaba a Margarita y que Abel se iba del partido. Apostaron a un sinnúmero de incertidumbre. Todas fracasaron. Alejandrina jugó un papel protagónico. Francisco Javier jugó otro papel protagónico. Danilo jugó su papel. Charlie Mariotti jugó su papel. Es decir, hay un liderazgo en el partido unificado y este que empezarlo a ver, nada lo ha derrumbado ese liderazgo. Bueno, finalmente, Julián, ¿cómo tú crees que influye ahora la elección de Abel Martínez en el escenario, aunque es muy temprano todavía, el escenario de las elecciones del año 2024? Hay la idea de que la candidatura de Abel frena el paso de mucha gente del PLD a la fuerza del pueblo y podría inclusive hasta generar un retorno de algunos que entienden que con esa demostración de ayer del PLD, pues el PLD tiene posibilidades reales o no de lograr una victoria en las elecciones del año 2024. Reitero que es muy temprano todavía para hablar de eso, aunque no es real que faltan 2 años, faltan menos de 2 años, pero el trecho es muy largo todavía para hacer pronósticos. Pero ¿cómo tú ves que cambia? ¿Cómo tú crees que cambia ya la definición de un candidato como Abel en el PLD, Leonel Fernández en su Fuerza del Pueblo y Luis Abinader en el PRM? Pero yo te voy a hablar por experiencia vivida del pasado, de mis 37 años. Abel debe comprender que él pasa a ser propiedad del PLD. No que aniquila su mente, ni su libertad, ni su accionar. Cuando hablo propiedad es porque el partido empieza a orquestar toda la maquinaria conjuntamente con él. Comienza a estructurar ahora ya con una línea bien definida y con un alcance bien definido hacia dónde deben enrumbar los pasos. Ya Abel empezará a contar con un equipo de asesores en todas las ramas del Estado, en todas las disciplinas que se derivan del Estado. Ya Abel tendrá un equipo que le va a hablar de agricultura, un equipo que le va a hablar de educación, de salud, un equipo que le va a hablar de seguridad de Estado, un equipo que le va a hablar de lo que tiene que ser el medio ambiente. Ustedes verán de aquí a 2 o 3 meses aún a ver con un léxico, con un concepto de diálogo para amamantar un diálogo y la respuesta muy diferente a lo que ha sido hasta ahora, porque ya empezará a recibir el bombardeo de todos esos equipos y asesores. Abel seguirá entonces alimentando hacia el exterior nuevas estructuras de adhesión, nuevos elementos de adhesión. Él tiene, parece ser, ese gran privilegio de poder llegar hacia afuera, orquestar estructuras externas que le van a servir de respaldo. Tiene todo un año para eso. Y tiene todo un año para prepararse, autoprepararse. No es que no lo sea, pero ahora va a tener una preparación directa para el discurso de Estado. Ya comenzará a decir, los pobres son primero. Ya empezará a comprender el sentimiento de los pobres, de los campesinos, de los trabajadores. Ya empezará a comprender, sí, los haitianos son un problema, pero tenemos que buscar cómo se busca respuesta. Y tenemos esta respuesta, esta y esta. No es que apoyo un muro por decir que apoyo un muro. No, ya va a empezar a dar un discurso de Estado con la ayuda, el soporte de su partido. Y él tiene que abrazarse de su partido y agarrarse de mano de un lado con Charlie Mariotti y del otro lado con Danilo Medina. Julián, muchas gracias. Un placer. Con sugerencia, porque yo no tengo nada que ver con eso. Pero fuiste a votar ayer como ciudadano. No, pero pueden caer mal también. Pueden decir, ¿quién es este estúpido para estar diciéndome si yo soy un ganador? Bueno, gracias, Julián. Un abrazo, un placer. Con cariño. Bueno, vamos a una pausa muy breve. Conversábamos con Julián Cerulle, ya como analista, como político de toda la vida y conocedor también de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana.
Nos vamos a la pausa, venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros aquí en Q.